¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de Narrativas? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes, por supuesto, del acontecer nacional e internacional. Como se darán cuenta, pues en esta ocasión no nos acompaña nuestro querido Ricardo Valderas, anda un poco indispuesto. Así que le mandamos un fuerte, fuerte abrazo al buen Ricky Valderas. Le pido a la comunidad que también lo abrace, pero esperamos que ya la próxima semana ya esté mejor y ya ande con nosotros, por supuesto, aquí en su casa, en su canal, en su espacio. Mi querido Federico Bonazo, te saludo con muchísimo gusto, mi hermano. ¿Cómo estás? Querido amigo Jesús, lamentando también la presencia de Ricky, sobre todo que yo había estado ausente de narrativas, me había reincorporado apenas hace una semana y ahora que estamos volviendo a entrar en calor, el Ricky se nos pone malo y vamos a tener que encarar el programa solos, extrañándolo. Que te mejores, querido Rick, muy pronto, que por suerte no es algo grave, y ya el próximo sábado estamos los tres. Así es, mi querido amigo. Oye, a ver, deriva autoritaria, esta frase que se ha venido construyendo desde hace ya un buen tiempo, la crueldad que se genera en muchas ocasiones en el mundo al momento de manejarse como de una u otra manera. Y estamos en un siglo XXI en donde parecería que muchas de las cosas que estamos experimentando ya las experimentamos en el siglo pasado, por ahí de los años 30, ¿no? En esa Alemania en donde hay voces que dicen se respira un aire muy similar a lo que se vivió en ese momento, desde la persecución en contra de los migrantes, el genocidio palestino, los problemas comerciales, los deseos expansionistas por parte de uno de los sectores más poderosos de este planeta. En fin, un siglo XXI, mi querido Fede, que parecería, voy a utilizar una de tus palabras que manejaste en el chat, una especie de distopía autoritaria, pero que cuando uno se pregunta si todavía falta lo peor, híjole, pues lo peor muchas veces podría ser algo que no nos permitiera ni siquiera regresar el tiempo atrás. ¿En dónde nos ubicamos precisamente en toda esta serie de discursos, de manejos, en donde nos topamos con estos personajes que sí, por un lado puede estar Trump, por el otro lado puede estar Putin, pero ambos a final de cuentas también representan ese dejo autoritario hegemónico? Sí, bueno, el tema de narrativas que también, del episodio de hoy, narrativas que también has planteado en este prólogo, yo creo que es de la mayor importancia. A veces nos perdemos un poco en el chisme de la política, a veces estamos en que tal le dijo a tal que no sé qué y se molestó tal cual, y Fernández Noroña no sé qué, y entonces los chapulines, y que son temas importantes siempre, pero a veces perdemos, y sobre todo particularmente en circunstancias históricas como la que estamos viviendo ahora, perdemos de golpe cierta capacidad de alarma, y la alarma es fundamental, no confundir miedo con cobardía, ¿no? O sea, el miedo es un reflejo que tenemos para poder responder a la contingencia, ¿no? La cobardía es paralizarse ante la contingencia, ¿no? El miedo es y la alarma, por eso yo uso un sinónimo, alarma, para no caer en esta confusión de las palabras. La alarma es una herramienta fundamental para poder responder a tiempo a las amenazas del exterior. Y creo, querido Jesús, y cada vez que vemos, enumeramos, enlistamos, computamos la información que nos llega del mundo, vemos que cada vez más fenómenos que parecen como o lejanos, como lo que está pasando en Gaza, o mucho más cercanos porque tocan a nuestros paisanos en Estados Unidos, el horror racista que estamos viendo en los Estados Unidos, o medio lejanos lo que pasa en las cárceles de Bukele, o en la reactivación de campos de concentración donde la ley deja de existir, como Guantánamo, o la represión a los jubilados en Argentina, y que a mí me llega pues por mi origen, ya la audiencia lo sabe, aunque yo vivo hace tantísimo más tiempo en México, soy un mexicano muy involucrado con la realidad política de nuestro querido México y adolorido México, pero mantengo un vínculo muy, muy fuerte con la Argentina. Lo que estamos viendo allá es atroz, es atroz. Tenemos diputados federales proponiendo colgar de la plaza pública a lo que él cree que son delincuentes. Es decir, aplicar las tácticas de intimidación que usa el crimen organizado o el narcotráfico, pero desde el Estado. Uh, y todos estos fenómenos que parecen poco conexos, en realidad yo creo que son el mismo fenómeno.
Y, y, y no solo son el mismo fenómeno social político, incluso psicológico. La audiencia narrativa sabe que yo siempre abrevo en nuestras raíces biológicas y psicológicas para explicar el comportamiento y el entorno social, eh, sino que está coordinado, y esto lo hemos dicho. Está coordinado. Cuando Bibi, ¿no? Ese pronombre suavecito que le han puesto al genocida mm, Benjamin Netanyahu, en una cena de gala, pues, brillantes y cubiertos de oro, de plata, le da a Donald Trump su propuesta que él ha externado al Consejo del Premio Nobel para que le otorguen el Premio Nobel de la Paz a Donald Trump. Y luego se regresa y con los armamentos y el financiamiento que le da a Estados Unidos va y mata a gente que está yendo por comida. Les dicen, la comida está ahí. La gente va por la comida y ahí les disparan. A veces un balazo en el centro de la cabeza, a adolescentes o a niños incluso, como han reportado tantos testigos de este horror insoportable que estamos atestiguando como humanidad en Gaza. Horror insoportable. Porque no es un tema cuantitativo, ni se trata de comparar el holocausto del pueblo judío, que fue tan horroroso como lo que estamos viendo ahora, y todos los horrores que la humanidad se perpetra entre sí, ¿no? Lo que por eso llamamos crímenes de lesa humanidad, porque lastiman a la humanidad entera, no solo al pueblo palestino, no solo al pueblo judío, cuando ha sido objeto de ese antisemitismo criminal. Esto hay que decirlo, es muy importante porque luego la gente piensa que uno nada más está clavado con el tema palestino y hoy es la expresión más terrible del horror humano, de la capacidad de lastimarnos que tenemos los seres humanos los unos a los otros, pero nadie olvida el holocausto judío, del pueblo judío, nadie olvida los crímenes del nazismo, que no solo fueron contra el pueblo judío, también fueron contra opositores políticos, porque así empiezan. Es lo que estamos viendo en Estados Unidos. Empiezan criminalizando al migrante, colocando en un chivo expiatorio, en un grupo social lo convierten en chivo expiatorio, y de ahí pasan a los estudiantes que protestan por lo que está ocurriendo en el Oriente Próximo, y de ahí pasan a la academia y empiezan a quitarle subvenciones a la academia, que es que el lugar donde, por lo menos, en teoría, se expresa el pensamiento crítico, donde se enseña a pensar, a criticar la realidad. Entonces, anulan el pensamiento crítico y luego van directamente por los opositores de Trump. Entonces ya están deteniendo gente que ha tuiteado algo contra Trump. Lo mismo pasa en Argentina, ya están deteniendo gente que ha tuiteado algo contra el gobierno de Milei. Entonces, ¿qué es este autoritarismo al que tú con certeza te referías? Que ya más que una deriva, yo diría que estamos ante una consolidación autoritaria que ha llegado al poder vía la democracia. Aquí abro un paréntesis. La democracia fue un valor que Occidente, en su pelea contra el socialismo, contra la ex Unión Soviética y el Pacto de Varsovia, esbozaban. Nosotros tenemos la democracia. El pueblo elige estos gobiernos, no como allá, que son dictadores criminales. Entonces, está instalada, el concepto de la democracia está instalado muchísimo en la población que se cree y ha sido adoctrinada por el pensamiento de ultraderecha, que realmente muchos de estos líderes, Bolsonaro, Milei, Kaiser o Cast en Chile, Novoa o Bukele en Ecuador, Trump, son defensores de la democracia. En realidad son los principales agresores de la democracia. Pero todavía no lo pueden decir muy abiertamente, porque la democracia está instalada en el imaginario del sentido común, de este lado del mundo capitalista, de los que defienden el contubernio ideológico entre el capital y el interés privado, digamos, y el conservadurismo como idea de sociedad. Entonces, la democracia todavía no pueden abiertamente decir que son antidemócratas, pero lo que están haciendo es completamente antidemocrático. Están gobernando por decreto y se están oponiendo a las resistencias institucionales que hay más o menos sólidas en los países. En Estados Unidos, si lo vemos, y esto hay que decirlo, porque hace un reflejo de lo que ocurre en México, creo que es importante, es el Poder Judicial el que está deteniendo a veces a Trump. eh, Entonces, ahí es cuando decimos, sí, cierta separación de poderes es fundamental, cierta concepción verdaderamente republicana, que no esté allí para defender el statu quo de ricos y grandes clases subordinadas, sino que en algún momento diga, no, el Estado y sus instituciones van a defender el bien común, el bien de la mayor parte de la sociedad en contra de los intereses de las oligarquías. Entonces, haciendo un resumen en esta primera intervención, porque como se dará cuenta la audiencia narrativa, este es un tema gigantesco
como estamos inmersos en este torbellino, no sabemos muy bien cómo entramos y dónde vamos a terminar cuando nos termine de revolcar. ¿Qué va a Sí. pasar que Jesús en 10 años? Sí, ojalá que tengamos narrativas dentro de 10 años, o dentro de 5 años, para no irnos muy... ¿Qué va a pasar cuando miremos el mundo y veamos los estragos de este autoritarismo ultraderecha y digamos, ¿te acuerdas cuando hacíamos los programas pensando que quizás estábamos en los momentos más álgidos? O no, tal vez sí, tal vez hay una decencia combinada con racionalidad que termina imponiéndose en el mundo. Pero hoy los poderosos, Marco Rubio, tú lo viste, Eh, a ti que no se te escapa nada, canijo, porque eres un hombre más informado, eres una computadora humana. ¿Te acuerdas lo que acaba de pasar hace 2 días cuando Marco Rubio le dice, le presenta todos estos ataques y sanciones contra Francesca Albanese, que es la relatora especial para el sí, tema de Palestina? Es decir, aquellos funcionarios internacionales, la podemos criticar a la ONU, lo que la queramos criticar, pero en este momento es un bastión donde el mismo Guterres, que no se puede decir que sea Che Guevara, un hombre incluso hasta conservador, pero Guterres ya habla de genocidio. sí, Es fundamental que la institución que creamos después del holocausto del pueblo judío y de los horrores del nazismo, que es la concepción de los derechos humanos y de la Organización de Naciones Unidas, por más que la podamos criticar, en este momento es un dique, es un bastión que tiene el derecho internacional. Y diría la resistencia moral humana ante el avasallamiento de estas bestias. Con bestias, quito porque eso es el lenguaje que usan ellos, ¿no? El avasallamiento de estos crueles tipos de la ultraderecha. Tenemos que defender esas instituciones en este momento. Y Francesca Albanese ha tenido un coraje enorme y dice, sí, llamo genocidio lo que está ocurriendo allá porque es un genocidio. Y cuando nos queramos dar cuenta de lo que ha hecho Israel ahí, será demasiado tarde. Lo dice en un estremecedor informe que ha entregado ahora, eh, que ha conmovido al mundo. Es un informe de repercusión histórica. Se hablará de ese informe si es que estos cuates no logran destruir la memoria, que a eso apuntan también. Una gran distopía de Bradbury, Fahrenheit 451, donde los bomberos se dedicaban a quemar libros. Libro que novela fascinante, que tiene tanto que ver con el mundo de hoy, que le recomiendo muchísimo a la audiencia, si no la ha leído, que la lea. Entonces, querido Jesús, querida audiencia, yo creo que estamos en un momento muy preocupante de racismo institucionalizado, de crueldad convertida en política pública, de genocidio. Se permite la burla de decir te voy a dar el premio Nobel de la Paz a un financiador del genocidio. No hay que olvidar que Trump ya bombardeó Yemen, ¿eh? Porque la gente dice, oh, bueno, pero Trump, la verdad es que no se porta tan mal. Ya bombardeó Yemen y mató niños en Yemen. Ya la Fuerza Aérea estadounidense mató niños inocentes en Yemen. La estadounidense, no la israelí. Es un mundo muy bravo donde México, aquí lo dejo, es un oasis. Eso es una gran pregunta. ¿Es un oasis de izquierda México en este mundo tan perverso? No, no hablo de que en México no haya muestras de esa crueldad y de rompimiento del tejido social. Las demostraciones de crueldad del crimen organizado son espantosas y tienen que ver con la crueldad como herramienta de construcción de poder, ¿no? Así la ejerzan los estados, así la ejerzan los grupos que no pertenecen al Estado, ¿no? Los individuos. No, no quitamos ese dedo del renglón, nos asusta, nos angustia, porque México también vive un drama social muy grande. Pero me refiero a que hay un gobierno que tiene una visión popular y de justicia social en medio del avasallamiento y el crecimiento de estas ultraderechas. sí, totalmente de acuerdo, porque incluso, si me lo permites, querido amigo, ver esta forma, esta manera, voy a definirlo así, no con el afán de banalizarlo, sino de tratar de incluso vincularlo con todo lo que es una maquinaria narrativa. Esta forma hollywoodense, ¿no? En que estos gobiernos neofascistas como el de Trump reprimen en California, llegando con las camionetas, bajándose con las armas, persiguiendo
a los campesinos, a los trabajadores, estos enfrentamientos en contra de las organizaciones que defienden a los hispanos, este trato que les dan, agarrar con los famosos Keisers y demás y generarles choques eléctricos, esa brutalidad con la cual se plantean y que aparte de todo se enorgullecen de la misma, una represión brutal, literalmente lo que estamos viendo, una persecución sumamente cruel, ¿no? En California. Esta manera, como bien defines de Netanyahu, de borrar a fuerza de bombardeos a un pueblo, porque eso es lo que están haciendo, lo están borrando de su propia tierra, matanzas, persecuciones contra musulmanes en la India, esto que pasa con Javier Milei, que bien lo señalabas, que es un personaje menor en todo este encuadre, Milei por ser Milei, pero que sus barbaridades no distan mucho cuando se atreve a gasear, a golpear a jubilados. Estamos hablando de personas de la tercera edad, jubilados que lo que piden es un hecho de igualdad, en pocas palabras, que muchas veces van con sus nietos, con sus nietas, literalmente esas manifestaciones, y que este hombre no tiene en ningún empacho en lanzar una agresión constante y aparte de todo, insisto, como en los otros casos, vanagloriarse de esta crueldad con la cual se están manejando y de repente uno se pregunta cómo es posible que sigan alentando esta exhibición tan brutal, un espectáculo tan cruel, tan semejante. Y aquí surgen ya muchas preguntas, ¿no? En realidad les interesa ocultarlo, a mí me parece que ya no es ni siquiera su estrategia ocultarlo, sino incluso normalizarlo, legitimarlo, no mostrarse en esa envoltura de la impunidad que jamás se va a desgarrar. ¿Por qué? Porque dicen nosotros tenemos ese poder, quieren mostrar que aunque son una minoría, el poder económico, los millones que tienen a su alcance, les permiten disfrutar de un espectáculo, porque es lo que han convertido estas tragedias en un en un verdadero espectáculo. Violentan incluso la aspiración de las urnas al atacar a un candidato que logra posicionarse para la alcaldía de Nueva York y amenazarlo abiertamente que si se porta mal no lo van a dejar ni respirar, recortan derechos, lanzan bombas de cualquier tipo, como bien lo señalabas. Y aparte de todo, van con una persecución constante en contra de la pobreza, eliminando programas sociales, destinando millones y millones y millones y millones precisamente a lo que es un rearme, pensando en una guerra futura en un momento dado y enriqueciendo aún más precisamente a los grandes ganadores en muchos sentidos de toda esta tragedia que son estas empresas dedicadas a la fabricación de armas. Y mientras tanto nos topamos con una ciudadanía que comienza en unos sectores a despertarse, en otros todavía no sabe bien qué hacer ante estas brutales operaciones mediáticas que en otros sectores se quedan impávidos incluso. Hay sectores que incluso tratan hasta de aceptarlo para no darse cuenta de la monstruosidad con la que se está manejando. Vemos a líderes políticos también que de repente tienen que tomar decisiones muy polémicas. Vemos a líderes políticos como Lula, como la propia Cristina Fernández, que yo sé que tiene sus bemoles y demás, como el caso del pakistaní, Iram Khan se llama, si no mal recuerdo, a los que de plano el poder conservador enquistado en lo judicial les impide en un momento dado hasta participar en diferentes etapas, en jornadas electorales, fastidiando de esa forma la decisión de la gente por decidir quién es la persona que quiere que lo encabeza. Yo, la verdad, te soy honesto, cuando veo estas imágenes que bien describías, tan inhumanas, tan insensibles, tan agresivas, y te enteras, por ejemplo, que ya hay empresas no repartiéndose el gas de Gaza, te enteras que BlackRock llegó ya a Ucrania para empezar a hacer lo que hacen otros países en el sector inmobiliario, así como también en sus inversiones, que tiene inversiones en todos lados, por cierto, BlackRock, que ese es otro tema muy particular, la participación de estos fondos de inversión en las decisiones políticas bélicas para generarle ganancias a sus empresas. Y te topas con acciones, perdón que lo defina así, querido amigo, pero acciones pornográficas también publicitadas y transmitidas a través de esos medios de derecha, esos medios ultraconservadores, que me hacen rememorar y me hacen pensar qué hubiera pasado, ¿no? En un momento dado, si Hitler, perdón, hubiera tenido, ¿no? Este tipo de alcance mediático, si hubiera tenido este alcance en un momento dado, ¿qué hubiera dicho el mundo, no? ¿Qué hubiera pasado si de repente Charles de Gaulle, por ejemplo, se habría atrevido a transmitir en directo desde las salas de tortura en Argel, el momento en que sus hombres freían a fuerza de diferentes formas a los patriotas argelinos? En fin, me parece que estamos ante un escenario
en donde incluso se han apoyado a través de esta maquinaria de guerra, que también son precisamente las comunicaciones. ¿Y para qué? Para tratar de justificar algo que es totalmente injustificable, despertando lo peor del ser humano, despertando las peores sensaciones de algunos sectores que piensan o creen que lo que se está haciendo es de manera adecuada. Como bien lo señalas, no se trata de comparar, no se trata de comparar lo que pasó en Auschwitz con lo que pasa en Palestina, se trata de cuestionar las razones que llevaron a una y a otra situación. Y ahí te das cuenta que al final es lo mismo, porque como bien lo señalas, querido, esto ya lo vimos, o sea, el hecho de crear al enemigo, de echarle la culpa absolutamente de todo lo que está pasando en tu país, ¿para qué? Para no asumir una verdadera responsabilidad, pues no es algo nuevo, porque aparte eliges a un enemigo derrotable, eliges a un enemigo que sabes perfectamente que no tiene las armas para toparse contigo y que lo vas a poder atacar cuantas veces quieras a final de cuentas. Y eso pasa actualmente con los migrantes. En lugar de atacar el sistema económico que está generando pobreza en Estados Unidos, que está generando desempleo, que está generando la precarización total, pues mejor le cuentas a este sector anglosajón, ¿no? Clase mediero, desempleado, que son los migrantes los que les están quitando, y aparte les fomentas cuestiones conspiracionistas como el famoso reemplazo, el gran reemplazo que a los de Maga les fascina en todos los sentidos estarlos promoviendo, y al final te topas que aunque son la década de los 30 y la década del nuevo siglo, o la segunda década del nuevo siglo, al final es el mismo estilo, es decir, comenzar a señalar al enemigo de lo que tú estás provocando, crear a tu enemigo primero, por supuesto, y la gran pregunta, fíjate, que yo incluso me he estado haciendo ya en otras posibilidades, en otras oportunidades, pasa por el hecho de decir, no si la historia se repite, porque me queda claro que se repite debido a los intereses que son similares, sino si la humanidad va a tener la fuerza en esta ocasión de evitar que se repita, si va a tener el valor de evitar que se repita, porque me queda claro que el guión está perfectamente establecido de muchas formas y es una alerta que no va a tener vuelta de hoja. Lo que pase después, esta deriva, o como bien dices, esta consolidación del autoritarismo no deja ninguna duda de que lo que sigue es una cuestión bélica en muchos aspectos y que si no se ha dado antes ha sido porque ha existido todavía cierta prudencia, tanto interesada, tanto cínica como también hasta cierto punto estratégica de muchos de los que están ahí, pero este gasto tan enorme en armas en Europa para lanzando la amenaza que ahí viene Putin, cuando Putin no se puede ni siquiera mover en muchos aspectos, pues te habla que es el propio Occidente quien está tratando de defender esa hegemonía a costa de lo que sea y con las peores barbaridades posibles. ¿Por qué? Porque aprendió muy bien de cómo tenían que hacerse las cosas desde esa Segunda Guerra Mundial, en donde comenzamos a ver este mundo que hoy ya no sabe ni para dónde ir, ¿no? Totalmente de acuerdo con la exposición que haces y me motivó la exposición que haces una reflexión sin ser politólogo, esto habría que contrastarlo con la teoría política y cómo los que se dedican a pensar las sociedades están evaluando el fenómeno. Pues yo me atrevo, y quizás esto hay que confrontarlo con la evidencia, y a decir, querido Jesús, ahora que te escuchaba, que yo creo que el Estado las ha empezado a estorbar. Que visto como el avasallamiento de estos intereses concentrados, generan la idea, me hiciste pensar que el Estado es la última institución generada por las sociedades humanas para resistir ya la cooptación total del interés privado sobre los bienes que son públicos y compartidos, empezando por el planeta Tierra, es decir, cuando la avaricia, la codicia de estos grupos de interés pasa por encima de la protección del ambiente y de la ecología. Y ellos piensan en el rédito a corto plazo por encima de la catástrofe ambiental que pueden generar en mediano plazo. Ahí dices, bueno, es el Estado el que ya les estorba el Estado, que fue la institución que usaron para consolidarse en otras épocas, ¿no? El fascismo era fortificar al Estado, o usar al Estado como herramienta, el Estado-nación, ¿no? Pero hoy que se ha transnacionalizado el capital de esta manera y que los grandes bloques de capital no, no están tan asociados a la riqueza de un país, me da la impresión de que el Estado les estorba y lo quieren, y esto es el minarquismo, esto es lo que declara Milei. Milei dice, yo soy anarcocapitalista en fase minarquista. ¿Qué quiere decir eso? Yo solo quiero al Estado para proporcionar seguridad
¿Qué quiere decir? Para proporcionar no seguridad y custodia de la propiedad privada. En realidad lo quieren al Estado para reprimir. Quieren usar las fuerzas e instituciones de la represión, la policía y las fuerzas armadas, para reprimir la protesta social que se genera cuando tú implementas un, una brutal transferencia de recursos como la que estamos viendo. Los cuates quieren todo para ellos, ¿no? Nunca olvidaré, y hay gente que lo critica, pero yo cada día lo quiero más porque es un tipo que entiende muy bien el mundo en el que está parado, a Roger Waters, ¿no? Cuando Roger Waters, Zuckerberg le quiere comprar, quiere que una de las rolas de Pink Floyd vaya para un espacio de Facebook. Y Waters le dice, fuck, no, no puedes comprarlo todo. Y menos a mí que tengo cierto poder por ser Roger Waters, para oponerme públicamente a ti y denunciar que ustedes lo quieren comprar todo, quieren comprar islas, quieren comprar paraísos fiscales, quieren comprar a la gente, quieren comprar a los jueces, quieren comprar las canciones de Pink Floyd, quieren comprar todo. No, no lo pueden poseer todo, ¿ok? Entonces, pensaba yo ahora que tú hablabas, exponías brillantemente como es tu costumbre, querido. Carajo, estamos viendo, y cuando Salinas Pliego dice el Estado te roba, ¿no? Es el Estado, ¿qué significa el Estado te roba para estos ricos? Significa que la más mínima concepción de repartición de los recursos y de la riqueza que promueve el Estado a través de la recaudación impositiva, y tú lo ves reflejado en el clasismo de las élites mexicanas, cuando dicen, ¿yo por qué voy a pagar? En mis impuestos están dando los planes para que esta gente sean unos vagos, ¿no? Ahí en esa falacia está concentrada la ideología de estos personajes. No, a ver, tú has expoliado lo que era público. Tú te has apoderado de los bienes de la nación o de sectores de los bienes de la nación para enriquecerte personalmente, tú, tu grupo de amigos y tu familia. Eso le pertenece al pueblo de México, ahí sí lo digo. Mira que yo a veces tengo mis críticas cuando se abusa de la idea del pueblo, ¿no? Y porque sospecho de mucha gente que dice que es representante del pueblo. Pero en este caso, claro, de la sociedad mexicana en su conjunto, de la nación mexicana, esos bienes de la nación mexicana, que es la riqueza de sus tierras, y eso está instalado en la Constitución mexicana, han sido expoliados por estas élites y clases privilegiadas. Y luego dice, no, yo no voy a pagar impuestos porque puedes mantener vagos. No, 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 no. Es la mínima herramienta de distribución donde tú le devuelves un poco a la gente que le robaste lo que le robaste. Los impuestos es cuando son bien administrados, no cuando se van para pagar casas de lujo de Peña Nieto, la Casa Blanca. Cuando no se los roba los que administran al Estado, cuando el gobierno realmente hace con los impuestos lo que debe hacer. Y uno se puede preguntar aquí, abro un pequeño paréntesis, ¿hay países donde los impuestos realmente se traducen en bienestar social? Claro que los hay. Miremos el modelo nórdico. Yo cada vez tengo más simpatía. Digo, no, no es que no hayan tenido un pasado colonialista, no es que sean sociedades perfectas, no es que también ciertas peculiaridades, incluso geográficas o políticas, eh, hayan diseñado un estado de bienestar de estilo nórdico que con peculiaridades muy difíciles de reproducir en otras áreas del mundo. Pero cada vez miro con más cariño y con más admiración ese modelo de estado de bienestar de los países nórdicos donde la gente paga impuestos feliz y le quitan, Jesús, el 40 y hasta el 50% de lo que gana. El Estado lo administra. Pero esa gente no tiene que pagar luego nada, no tiene que pagar ni seguridad privada, no tiene que pagar seguro médico privado, no tiene que pagar educación privada de lujo porque la educación que da el Estado es magnífica. Ese es el modelo. Y son las sociedades, fíjate, hay dos factores de esas sociedades que llaman mucho la atención. Uno, que son las menos religiosas. Son sociedades donde la ideología de la religión está menos impuesta, ¿no? Que es el pensamiento conservador se ha colado a lo largo de la historia a través de las iglesias, ¿no? Con excepciones magníficas. Ahí está la teología de la liberación y ahí está es más, ahí está el cristianismo como concepción de sociedad solidaria con la que uno está completamente de acuerdo. Por eso yo le digo a esa derecha que luego se dice muy católica, que es profundamente anticristiana.
Y a Verástegui se lo he dicho y me parece que no le ha gustado. Pues, lo que me da miedo es que esa institución que sí sirvió a los intereses burgueses, no hay que olvidar la crítica que hacía Marx al Estado. Decía, el Estado es una institución que protege los intereses de la burguesía. Sí, en el siglo XIX, pero hoy, ¿qué sino el Estado? Regulador de la codicia de los grandes mercados, regulador de lo que tú denunciabas con mucha propiedad y que no hay que perder de vista, que son estos grandes fondos de especulación financiera, de los cuales BlackRock es uno de los representantes más conocidos, pero hay muchos. Es pura especulación financiera, a costa del derecho a la vivienda y otros derechos, ¿no? Si estos cuates tienen el poder privado y van a empezar a construir sus propios ejércitos, su propio armamento y los van a sacar del control del Estado, que en la teoría es el que ha monopolizado el uso de la violencia para el bien de toda la sociedad, pues entraríamos en una época muy difícil y ahí sí que te diría que muy peculiar y habría que revisar y en algún sentido paradigmática y de cambio total con respecto a lo que son los antecedentes históricos, ¿no? Del control privado de la violencia ejercido para una agenda racista, elitista, eh, y eso es muy peligroso. Y lo que hay que hacer es mantener el estado de alerta, no solo digo el estado, fíjate, mantener el estado y el estadio de alerta como ciudadanos, eh, enterarnos y denunciar este mundo, ¿no? Y esos peligros que encierra el mundo. Fíjate que en este punto, hace poco, bueno, de entrada, a mí me parece que el mundo que se perfila, mi querido Fede, no es una anomalía, sino una actualización del viejo orden. Es decir, a ver si estamos de acuerdo, un capitalismo que se quita la máscara liberal para mostrarse autoritario, militarista y depredador. Hace unos días seguramente te acuerdas que el canciller de Alemania, este hombre Friedrich Merz, afirmó en una entrevista que los trabajadores alemanes pues tenían que trabajar más y de una manera mucho más eficiente. Y unas semanas más tarde, el líder conservador español, este señor Alberto Núñez, denuncia que el incremento del salario mínimo en España había sido indiscriminado, ¿no? Lo que a su entender suponía únicamente un costo adicional para las empresas. Ese mismo día, en un acto de conmemoración por el final de la esclavitud, imagínate, Donald Trump critica el exceso de días festivos y pide reducirlos para que supuestamente Estados Unidos no perdiera miles de millones de dólares. Y caray, podríamos dar infinidad de ejemplos, ¿no? Incluso en el caso de México, algo tan simple como la declaración de Carlos Slim en el sentido de que la jornada de las 40 horas podría acarrear pérdidas materiales para muchos empresarios y que podría afectar incluso las plantas laborales. Y esto me ayuda a subrayar estas visiones de un mundo, querido, compartidas por estos líderes conservadores que adelantan un panorama muy sombrío para la clase trabajadora occidental. Y si hay algo que tienen en común estos personajes es precisamente su concepción, esta concepción de que hay que elevar la tasa de explotación laboral para que una economía funcione bien. Y se podría argumentar, ¿no?, que esto ha sido así desde siempre y que el neoliberalismo es de hecho una cosmovisión elevada sobre esta reflexión, ¿no? Pero aquí hay algo que me llama más y que va conforme a lo que tú brillantemente exponías. Es cierto que el neoliberalismo fue una reacción histórica contra las políticas keynesianas o socialdemócratas que habrían sido configuradas, ¿no?, por las economías occidentales después de la Guerra Mundial, un arreglo institucional que, como se sabe, de posguerra, que obviamente se basaba en acuerdos entre el capital, el trabajo, por el cual obviamente compartían estos beneficios de la actividad económica, de tal manera que los incrementos de productividad, por citar un ejemplo, debido al progreso tecnológico, fueran repartidos por igual, ¿no? Entre la capital, los empresarios beneficiados y los trabajadores, es decir, los salarios. Pero el neoliberalismo que vino después fue una política claramente pro capital, que se expresó claramente en la pérdida de peso de los salarios, de los trabajadores, de los sindicatos y todo en beneficio del empresariado. Y es ahí donde entramos al punto que tú señalabas, el Estado completamente vejado, sometido por este poder económico, en donde los gobiernos, en donde entraron los neoliberales desde los años 80,
pusieron en marcha un desmontaje progresivo, radical, de la mayoría de las conquistas de la clase trabajadora y en los tiempos del llamado fin de la historia, ¿no? En los que el libre mercado, la globalización neoliberal suponían la última palabra de la historia humana. Y las tareas del Estado se decía entonces quedaban limitadas a unas pocas funciones básicas que hubieran parecido radicales. Incluso este Adam Smith no defendía el papel de la educación básica en algún momento. Y la crisis financiera del 2008, la pandemia de 2020, el tema de Ucrania en el 2021, el tema China sobre la hegemonía norteamericana, termina siendo añicos esa creencia y lo más importante, obliga a los gobiernos a deshacerse del neoliberalismo teórico y primero los gobiernos usaron al Estado para socializar las pérdidas privadas, después recurrieron a él precisamente para intervenir en la financiación de las vacunas, facilitar la recuperación de la actividad económica e incluso, ¿no?, para el diseño de cierta política industrial y finalmente lo emplean ahora para incrementar la capacidad militar. Es decir, el Estado ha vuelto, pero no como actor principal y no como beneficio para los que tendríamos que ser beneficiados por ese Estado. Lo han traído de regreso solamente para qué, para mitigar ciertos conflictos de clase, ¿no? Y sobre todo como una especie de instrumento desnudo del servicio realmente del capitalismo y de estas oligarquías. Te topas, por ejemplo, ahorita que lo mencionábamos, ¿no? Empresarios en México, como el caso de Ricardo Salinas Pliego, un hombre que no quiere pagar impuestos. ¿Por qué? Porque hay un interés político con él, porque hay un deseo de decir, a mí no me vas a doblegar en un momento dado tu Estado. Un hombre que critica al Estado cuando él se hizo en el Estado, un hombre que emula a un Elon Musk, que también se atreve a cuestionar a un Estado como tal, cuando él, gracias a un préstamo del Estado, logró lo que actualmente tiene, además de la explotación que hizo su padre de menores en África. Y podemos ir poniendo un ejemplo, Donald Trump es otro más, ¿no? O el caso todavía más perverso, si lo situamos en Javier Milei, un hombre que se vende fuera del Estado como un personaje ajeno al Estado y es una construcción también de todo ese grupo neoliberal que se vio beneficiado por el secuestro del Estado. Y sí coincido contigo en ese punto. Hoy por hoy lo que queda es que el Estado recuperara su verdadera esencia para poder limitar a esas fuerzas, para poder limitar a esos poderes. Y ahí es en donde cuando te preguntas de una manera enfática qué tanto los estados tienen esa fuerza en la actualidad, qué tanto los estados en realidad pueden controlar, y me quedé pensando en lo que dijiste al final, pueden controlar incluso a sus fuerzas armadas, pueden controlar ya ese complejo militar industrial, ahora le agrego yo tecnológico, que de repente parece que opera por encima precisamente de los intereses políticos, trayendo con eso una consecuencia dramática para la humanidad, porque a nosotros como seres humanos lo que nos queda es la política, porque es a través del voto en donde nosotros nos representamos. Para el Estado, para el mercado no existimos, para los militares tampoco. Somos carne de cañón en muchos sentidos y para el tecnofeudalismo mucho menos. Somos simplemente un algoritmo que sirve para generar ganancias y es ahí donde te quedas pensando y dices, urge el restablecimiento de ese Estado, pero mi gran pregunta ya llega a ser, querido amigo, si ese Estado en la actualidad tiene esa fortaleza para salir adelante o tendrá que ser la ciudadanía la que impulse precisamente ese Estado en un marco que me parece que denota de fondo algo que Marx adelantó hace muchísimos años con Engels, una lucha de clases que a final de cuentas se tiene que dar para la sobrevivencia incluso de cada uno de nosotros, ¿no? Sí, es pues, una pregunta de suma importancia. ¿Tendrá el Estado entendido como institución que representa el interés ciudadano general la suficiente fortaleza y tendrá la ciudadanía la suficiente habilidad como para defenderlo? Ya no te digo de hacerle una crítica como la que hacía Marx, ya lo digo otra vez más, que era la institución que defendía los intereses burgueses y Marx en el fondo proponía que el comunismo se disolviera, el Estado como mecanismo de control y que hubiera una autogestión de los medios de producción y de la convivencia social. Yo en este momento de la humanidad soy más estatista que, que cualquier cosa, te diría, porque me parece que es la última herramienta de defensa contra ya el delirio arbitrario y completamente egoísta del poder corporativo y de los intereses de grupo. Eh, la, la,
la pregunta, porque no quisiera que acabáramos este episodio en un tono apocalíptico, aunque los tiempos son muy oscuros, son muy oscuros. Ahora, yo reflexionaba sobre cómo vamos a combatir, y ahora, si quieres, si a ti te parece bien, le doy un giro hacia lo que es el enfoque que hacemos en este programa, que es el narrativo, muchas veces. ¿Cómo le oponemos resistencia narrativa a esta imposición de un modelo de sociedad donde la crueldad se valga, sea espectáculo? Esto lo denunciaba muy bien Foucault, que siempre hablaba del tema del poder. La misma Susan Sontag, ¿no? Nos habla del espectáculo del poder, algo que tú dijiste en tu primera intervención, ¿no? Se han convertido a la crueldad en un espectáculo porque es una manera de subordinar, atemorizar y controlar a la población. Y esto yo reflexionaba en mi último artículo de Diario Red, que te agradezco públicamente que siempre tengas la generosidad de reproducirlo en Twitter. Eh, Decía, no solo son delirantes individuales, Trump, Bolsonaro, Milei, Bukele, Salinas Pliego, no solo son locos aislados, son los cabecillas de una manera de pensar. Es decir, a través de la exposición de su crueldad, colman la mezquindad de millones de personas que lo siguen. Y ahí hay un problema que tenemos que tener el valor de enfrentar, porque si no lo enfrentamos no lo vamos a poder solucionar. Entonces, yo pienso que ahí hace falta una nueva epistemología. ¿A qué me refiero? A que la epistemología es, digamos, la parte de la filosofía que se ocupa de cómo conocemos, ¿no? Del conocer, de cómo adquirimos el conocimiento y qué hacemos con él, de qué manera nos aproximamos a la realidad para conocerla. Con una nueva epistemología me refiero a que tenemos que abrevar de todas las herramientas que tenemos, intelectuales, racionales, para atacar el diagnóstico de quiénes somos y hacia dónde vamos. Muchas veces los biólogos se pelean con los sociólogos y dicen, no, pero no, y las ciertas tradiciones filosóficas son muy celosas de su manera de ver el mundo y no les gusta ser acosadas por nuevas disciplinas que ponen en cuestionamiento algunos de sus dogmas y postulados principales. Hay que acudir a todo, hay que acudir a la historia, hay que acudir a lo que nos da el periodismo, que es y debe ser eh, el medio de comunicación entre el hecho y la audiencia, es decir, hay que acudir al estudio de la evidencia, hay que acudir a la filosofía, que se hace las grandes preguntas morales sobre todo. Hay que acudir a la historia, repito, hay que acudir a la biología que nos habla, y digo biología sí, no psicología, a la psicología también, pero biología porque somos seres biológicos y la renuncia a pensarnos como animales nos ha costado muy caro a lo largo de la historia, porque nos hemos querido distinguir de una naturaleza y de un mundo animal y de sus pulsiones. Se entiende a veces por qué, porque luego se justifica, ¿no? Hay gente que justifica, bueno, somos animales y entonces se vale que los más grandes se impongan sobre los más pequeños, los más fuertes sobre los más débiles. No, 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 no. El reconocimiento de nuestra animalidad no implica la resignación a un mandato natural, al contrario. Significa poder desafiarlo de verdad, pero sin reconocer lo que somos nunca vamos a poder cambiar. Si pensamos que somos seres celestiales, angelicales o solo crueles, no, somos una materia compuesta de muchos elementos. Entonces hay que abrevar de todas las disciplinas para intentar tener un buen diagnóstico. A eso me refiero con nueva epistemología. Y a partir de un diagnóstico valiente de quiénes somos, esto lo intentó en un libro magnífico que no tuvo la suerte que merecía. Ese genio enciclopédico disfrazado de astrónomo que era Carl Sagan, que más que un astrónomo era un gran humanista, y un filósofo y hasta un poeta, podemos decir, que en su libro Sombras de Antepasados Olvidados se hizo estas preguntas: ¿quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Qué podemos encontrar en nuestra naturaleza y en nuestra cultura? Porque somos una mezcla inexorable de ambos componentes. Ni tabula rasa, como proponen los que creen solo que somos hijos de nuestra cultura, ni pura naturaleza, como cree el determinismo biologicista. Somos las dos cosas, hijos de la cultura, hijos de la naturaleza. Él intentó hacerse estas preguntas con un diagnóstico valiente y encontró, cuando él hizo toda una investigación profunda de lo que
las diferentes disciplinas de las que abrevó arrojaban sobre el bicho humano, dijo, no, hay motivos de esperanza en nuestra propia naturaleza incluso. Entonces, pienso que a partir de esta nueva epistemología tenemos que llegar a una nueva pedagogía. Y ahí vamos al tema político. ¿Cómo la izquierda implementa una nueva pedagogía? Porque si la izquierda cae, espero estar cerrando más o menos bien el círculo que abrí no sé cuántos minutos atrás. ¿Cómo discutimos la narrativa a la derecha? Si esa nueva pedagogía apuesta por el adoctrinamiento, de ellos contra nosotros, la derecha mala, nosotros buenos, todo lo que está de guinda está bien y todo lo que es azul del pan está mal y nosotros somos buenos y ellos los malos, ¿no? Sin entender que el pan se nos está colando y se está vistiendo de guinda, o el PRI. Ese es el problema. Entonces, lo que tenemos que identificar es los, los conceptos que encarnan los políticos, que encarna la realidad política concreta, mucho antes de los uniformes que traen puestos estos personajes. Y para discutir ideológica y narrativamente a la derecha, hay que promover el pensamiento crítico, científico, escéptico con escéptico, lo vuelvo a decir, no fatalista. Escéptico quiere decir que no te crees a la primera lo que se están diciendo. Es más, yo le propongo a la audiencia narrativas que nos hace el enorme favor de vernos, que todo esto que yo estoy diciendo lo ponga en tela de juicio, lo discuta con el pensamiento, con la valentía intelectual, decir, bueno, aquí Fede puede haber dicho algo interesante o atendible, aquí la regó. Y por eso celebro mucho cuando hay gente que nos discute de la audiencia con toda la autoridad, porque esto es una conversación entre ciudadanos, aquí no hay expertos. Yo sospecho siempre de los que son expertos. Lo único que hacemos en narrativas, me parece a mí, es invitar a una conversación. Por eso es fascinante cuando nos contestan. Yo, insisto, leo todas las respuestas que nos ponen, insultos incluidos. No, la verdad es que muy pocas veces. En general hay un gran contacto con la audiencia de narrativas. Pero me parece muy bien cuando la gente dice, sí, estuvo muy bien lo que hiciste, pero se te escapó esto otro. Bueno, claro, perfecto. Estamos conversando juntos. Con un objetivo ético, político, pero primero ético contrarrestar las narrativas de una ultraderecha que, apropiándose de términos como libertad, como democracia, como república, en los que ya le están empezando a valer, pero todavía los usan muchos de ellos, están instalando un sistema de darwinismo social en el mundo, de ley del más fuerte. ¿Cómo nos oponemos a eso? Organizándonos, denunciando, pero sobre todo estimulando el pensamiento crítico. Porque si caemos en la tentación del adoctrinamiento para combatirlos, caemos y la historia nos muestra que ahí la izquierda fracasa. Ahí fracasó Stalin. Cuando una vanguardia de izquierda le dice a los militantes de izquierda cómo pensar, qué pensar y cuándo pensarlo, la regamos. No, pensamiento crítico siempre, por eso es tan pernicioso la instalación de la crítica del progre buenondita, del tibio, a los que ejercemos la crítica se nos quiere sacar del mundo de la crítica con un estigma. Y no hay nada más pernicioso para las causas de la izquierda que exiliar de la conversación pública a las mentes más críticas. Hay que volver a leer a Rosa Luxemburgo, su discusión con Lenin. Hay que volver a leer a los grandes críticos de la izquierda. Porque por disputarle a la derecha su hegemonía temática, mediática, narrativa, podemos caer en el sectarismo, en el adoctrinamiento y en la cerrazón. Y últimamente lo que pasa ahí es que estamos peleando por el poder, por cuotas de poder, por ejemplo, el poder mediático, sin entender para qué queremos poder. Por supuesto que hay que pelear por el poder político o mediático, pero ¿para qué? Para defender las causas principales de la izquierda, justicia social, igualdad de oportunidades, empatía con el que sufre, que la izquierda tiene un componente cristiano, vuelvo a eso, no debe perderlo. Entonces, la mejor herramienta que tenemos contra la narrativa de la derecha no es autoadoctrinarse y decir, sí, lo que diga mi líder, sino desarrollar el pensamiento crítico, porque la derecha se nos cuela por abajo. El conservadurismo, el pensamiento conservador se nos cuela por abajo. Aventura intelectual, coraje intelectual, sentido crítico. Sí, totalmente. Y eso es lo que incluso vemos en la actualidad, ¿no? Mucha gente que se disfraza de izquierda, aun cuando proviene de una formación netamente conservadora,
con postulados, con principios que defendió durante muchos años que van en contra de cualquier agenda social, de cualquier agenda de democracia, de libertad, y que ahora con una facilidad pasmosa, ¿no? Se presenta como una opción realmente de libertades y demás. Y personajes también ahorita que mencionabas este tema de la narrativa, ¿no? Personajes que entienden muy bien cómo jugar en ese tenor y que, ya lo decías en parte al principio, México parece una especie de oasis, ¿no? Por el avance que ha tenido la ultraderecha en otro lado, y que aquí hay un factor clave, querido amigo. La ultraderecha se vertebra de país a país, es decir, lo que hace Abascal en España está coordinándose con lo que repite Laje en Argentina y lo que hace Meloni en Italia, llega muy fácil al partido alemán neofascista como tal, y de eso se repiten hacia Donald Trump, y tú los vas viendo y sus discursos son muy similares hacia dónde van, con conceptos muy claros, y eso nos debe llevar a entender que la derecha sí. En México, Andrés Manuel López Obrador, su movimiento como tal, les puso una arrastrada de aquellos, los dejó tirados completamente en el suelo, pero se van a levantar y se van a levantar porque tienen el control de los medios de producción, porque tienen el control de las minas, porque tienen el control de los medios de comunicación, porque tienen el control en muchas ocasiones de la economía, y ellos saben perfectamente cómo ir midiendo tiempos. Eso es lo que los hace sumamente peligrosos. Cuando parece que ya están destruidos, saben cuándo quedarse callados, saben cuándo lanzar a la carne de cañón, a los desechables, digámoslo así, a los que ya están quemados, a los que la gente dice, pues para qué le haces caso si ya no tiene credibilidad alguna, porque van escondiendo sus fichas, van escondiendo sus formas y van aprovechando o filtrando o infiltrándose de tal manera en movimientos de izquierda para irlos fragmentando como tal, para irlos fracturando con su propia narrativa. Y eso lo estamos viendo que se intenta hacer en México. Esta postura de Salinas Pliego, lo platicábamos fuera del aire, no es un accidente. Salinas Pliego le habla a un sector de la población que obviamente no somos tú o yo o la gente que nos está viendo en este momento. Para ellos nosotros no importamos en este instante. Los que importan son mantener una base que es radical como ellos, que es conservadora como ellos, pero extenderse a esos millones de mexicanos y mexicanas que no sufragaron a favor de Morena, que no sufragaron a favor del PRI y el PAN, pero con la lectura de decir, yo no soy el PRI y el PAN. De ahí precisamente esa oferta de que están fuera del statu quo. Por eso se vende así el famoso tío Richie. Yo estoy fuera de los partidos, yo odio a los partidos. Esos partidos que a ti te hicieron daño, a mí también me hacen daño. Y ve, yo estoy contigo, yo quiero la libertad, yo quiero que esos partidos corruptos atiendan los problemas reales. Por eso se montan en temas tan sensibles como el asesinato de dos niñas y su mamá. Por eso se montan en temas con tanta facilidad, tan duros, tan difíciles, del asesinato de dos pequeñas en Sinaloa. Por eso manipulan el tema de las desapariciones, porque aparte de todo no tienen ningún empacho en hacerlo, porque saben bien que mueven ciertas fibras y comienzan entonces ciertos ciudadanos a decir, a ver, espérame tantito, ¿no? Que tiene razón, o sea, este gobierno no está haciendo nada y por lo menos este hombre está reclamando en un momento dado. Busca llegarle a ese público machista que existe en nuestro país, a Claro. sacar ese espíritu de que, claro, ¿por qué tengo que soportar la famosa frase, la famosa en las definiciones? Es presidente, no es presidenta, ¿no? Entonces están jugando con muchos sentimientos, sabiendo perfectamente que tarde que temprano eso les va a redituar si hay errores en la izquierda, si hay equivocaciones en la izquierda, y si dentro de la izquierda está la derecha disfrazada y comienza a operar de cierta forma que contamina el discurso, que contamina un movimiento, que lo mancha, y que la gente entonces cuando lo ve, lo que dice es, oye, pues si son de izquierda y están actuando igual, tú lo viste y tú eres experto en eso también, aunque no te gusta que te diga experto, la realidad, lo que pasó en Argentina, el candidato supuestamente de la izquierda era todo menos izquierdista, que era un Sergio Massa, corrígeme el nombre si era Sergio Massa, Sí, que de izquierdista tenía lo mismo que yo de americanista, o sea, no tenía absolutamente el hombre y provenía de un gobierno de este señor Alberto Fernández, ¿no? Que también en sus políticas públicas distaba mucho de ser un gobierno como tal de izquierda. Entonces la izquierda se fue diluyendo entre que cada día asumían más y más personajes centrados en un concepto económico, centrados en un interés de otra forma. Lo vimos en Estados Unidos con el Partido Demócrata, fue perdiendo su propia esencia, su cercanía con los trabajadores, hasta toparse una situación que tú oyes a Barack Obama y lo ves similar a lo que decía en un momento dado Walker Bush, o tú ves a Clinton y en ciertas políticas económicas piensas
piensa similar al como piensan los asesores de Trump. Entonces, de repente desapareció la izquierda del escenario político y la ultraderecha entra como por su casa, fingiéndose ser precisamente fuera de todo eso, cuando es el principal protagonista del mismo. Entonces, yo sí estoy convencido de que la gente no debe de caer en el pensamiento único, porque de eso se aprovecha precisamente, de que no te atrevas a cuestionar, de que no veas, por ejemplo, una Armenta tronando dedos y no lo cuestiones, no, de que veas una Laida Sansores cerrando un medio y no la cuestiones en un momento dado, de que veas a un Rubén Rocha que está temeroso por su vínculo con los Chapitos y no lo cuestiones en un momento dado, aunque provengan precisamente del partido hegemónico y aunque uno sea simpatizante ideológico y sea admirador de Andrés Manuel o sea admirador de Claudia. Me parece que eso es algo que no lo perdamos de vista porque de eso precisamente se aprovechan y así han regresado en países y lugares en donde supuestamente estaban derrotados y han logrado hoy por hoy someterlos y han logrado hoy por hoy regresar y regresar todavía más agresivos y todavía más violentos, ¿no? Correcto, correcto, querido. Sí, a guisa de conclusión, no sé cuánto llevamos, yo estoy fascinado con esta charla, Tú extrañando. cierras, hermano. Eh, Se me escapó lo que iba a decir, que creo que no estaba tan mal. Para que vea que no voy a editar nada. Estamos esperando a que Bonazo piense. La máquina. A ver, yo creo que es fundamental que afilemos la herramienta de distinción de fines y medios, Claro. de objetivos y herramientas. Por eso yo le critico a muchos académicos que se escandalizaron con la reforma del Poder Judicial, que es mala, es mala, con cosas buenas, ¿no? Que Hugo Aguilar vaya a ser ministro de la Suprema Corte de la Nación. Es algo bueno, indiscutiblemente bueno, y tiene que ver con la reforma del Poder Judicial. Pero hay otros aspectos de la reforma, hoy ley implementada ya, que son criticables. Pero se escandalizaban diciendo que era la tragedia jurídica de nuestros tiempos. Que cuando uno piensa muy en abstracto los temas, convierte algunos medios en fines. La democracia no es un fin en sí mismo, como muy bien dice Pablo Iglesias, no es una ideología. Él la define como un estatus de correlación de fuerzas, ¿no? A mí me gustaría decir que la democracia es un medio para una mejor sociedad, donde de maneras imperfectas, pero mejores que las dictatoriales, la sociedad puede más o menos acceder a cierta representatividad en los organismos del Estado, en los poderes del Estado. Eh, la causa no es el partido Morena, la causa es la justicia. En el momento en que la gente que se pone el color guinda y dice defender al pueblo empieza a trabajar para el interés privado, yo no tengo nada contra los empresarios. Podríamos pensar en un mundo magnífico donde todos fuéramos empresarios y todos fuéramos dueños de los medios de producción, ok, pero sin caer en utopías, solamente dentro de un capitalismo un poco más racional, si es que cabe el término, porque el capitalismo es bastante irracional. No tengo nada contra alguien que emprende una aventura de negocio nada, pero, pero lo que no puede hacer esa gente es pensar que explotara toda la planta de personas que lo hacen a él rico. Eso está bien, y que los recursos que son comunes le pertenecen y tiene derecho a ellos, y que sus privilegios son derechos. No, son privilegios. La democracia debe ser un sistema donde debe ayudarnos a construir una sociedad donde los privilegios de unos pocos sean derechos de todos. ¿Sí? Entonces la causa es la justicia, no Morena. Y la causa es la justicia, no el poder. Y ahí viene el gran problema, la gran contradicción que tiene la izquierda, que la izquierda nace con una raíz que es profundamente dilemática. Necesita el poder para transformar, pero para consolidar el poder necesita dejar de transformar. Si transforma demasiado, pierde el poder. ¿Por qué? Porque los intereses de grupo, sobre todo como está la correlación de fuerzas hoy en el mundo, entre el interés privado concentrado y el interés público que está disperso, y muy poco organizado,
Lo vemos en la respuesta sindical en Argentina. Están destrozando a los jubilados y a los trabajadores y los sindicatos están dormidos, es una palabra leve, están en la pendeja. ¿Cómo puede ser que los organismos de respuesta y defensa de lo colectivo estén en la pendeja ante el ataque de estos tipos? Bueno, entonces, no perder nunca de vista. Y eso a veces atenta contra algo muy importante, fundamental y constitutivo del individuo, que es la identidad. Cuando yo digo esto, a veces la gente dice, bueno, pero entonces me metes en un problema, porque entonces yo ya soy de Morena, no soy de Morena, soy de la 4T. Sí, apoyamos la 4T. Siempre y cuando la 4T no pierda la brújula ética, no pierda la razón programática de la justicia social. Estoy con la 4T mientras Mario Delgado trabaje realmente para los estudiantes y no para los empresarios de la comida chatarra. Ahí estoy con la 4T. Ahora, si la 4T va a ser subordinarse a los intereses de un empresariado además muy codicioso y muy corrupto, pues no, pierde la T, se quedan cuatro nada más. Entonces, es fundamental diseñar, perdón, afilar nuestra capacidad de distinguir fines de medios, las herramientas para lograr los objetivos, poner el corazón en las causas, no en los que se dicen representantes de las causas. Esto no quiere decir perder el cariño y la admiración, que tú lo decías muy bien, por nuestros líderes que se lo han ganado y los necesitamos además porque el bicho humano necesita líderes. Eso está para otro programa de narrativas. El por qué no lo voy a explicar, pero necesitamos líderes. Por eso con la presidenta y por eso con López Obrador, con todas las críticas, ¿eh? Y la audiencia narrativa sabe que yo le he hecho críticas al expresidente y tengo derecho a hacerlas como ciudadano. Porque nada de que nuestros líderes son seres superiores a los cuales hay que mirar desde abajo como si fueran reyes. No, son administradores de lo público. Ahora hay que reconocerles la valentía de asumir ese cargo. Una cosa es hacer crítica aquí en Zoom todos los sábados, muy padre, y otra es manejar el Estado y tener a Trump Mm. jodiendo desde arriba, tener a los empresarios jodiendo desde abajo, los chapulines por acá. Bueno, es muy difícil. Por eso siempre digo cerrar filas con Claudia Sheinbaum. Ahora, cerrar filas implica no perder el sentido crítico, ¿eh? Defender un proyecto significa saber dónde el proyecto se está trastabillando y yendo a... Lo otro es ser obsecuente y decir, sí, mi presidenta, sí, no, eso no. Eh, Gracias, Jesús, por este espacio de autoayuda llamado narrativas, donde uno puede echar a volar, echar a volar el pensamiento con esta libertad. Mucha gente me dice, oye, donde mejor me caes ahí en narrativas porque dices pura babosada libremente. No te preocupes, hermano, es parte de la línea editorial, veme. No, me quedo Fede. Te agradezco como siempre cada semana este capítulo de narrativas. Ahí lo tienen ustedes, amigos y amigas. La realidad es que Valderas no estuvo porque fue a Latinos a hacer pruebas, no, no es cierto. No, no. No, no es cierto, anda enfermito el buen Ricky Valderas. Le mandamos un abrazo, todo nuestro cariño, un besote al buen Ricky, que ya sabe que se le extraña y se le quiere muchísimo. Y me quedo Fede, pues simplemente agradecerte como cada semana que nos permitas aprender de ti, querido amigo. Yo soy el agradecido, amigo. Te mando un gran abrazo y espero que la Ciudad de México nos permita encontrarnos en nuestros lugares preferidos muy pronto. Ahí lo tiene usted, amigo y amiga de Narrativas. Échele el super chat, super gracias. Acuérdese, 20:30 César Pineda, 21:30 Así Alejandre. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.